Y buenos días esta mañana, sobre todo los que estáis en el aula virtual. Espero que podáis seguir bien la sesión y que nos escuchéis bien. Ya casi todos sabéis utilizar el aula virtual, habéis estado utilizándola en varios momentos de la universidad, con lo cual esperemos que Javier desde Chile nos pueda seguir bien y escuchar bien y que los aportes que nos lleguen desde Chile nos lleguen bien y podamos escucharlos. Bueno, lo primero contaros un poco en qué va a consistir esto de la relatoría. Ahora un compañero que no sé dónde está venía a preguntarme ¿qué es eso de la relatoría? ¿No vamos a presentar las comunicaciones? Ahí, por ahí. Y bueno, explicar un poco la estructura que vamos a seguir. Ya la hemos realizado en otros congresos y creemos que es muy enriquecedora. El objetivo principalmente es el que tenéis ahí, que dice enriquecer nuestras experiencias con las experiencias de los demás. Realmente es el objetivo de cualquier congreso y de cualquier momento en el que nos juntamos varios expertos, varios profesionales a hablar. Entonces, bueno, yo cuando he estado leyendo todas vuestras comunicaciones, todos los aportes que habéis hecho, enseguida iba relacionando unos con otros, enseguida iba diciendo, esta comunicación encaja perfectamente con lo que dice esta persona y podrían enriquecerse. Entonces, ese es un poco el objetivo, que nos podamos enriquecer con el debate, con hablar, con decir. Yo simplemente voy a nombrar los títulos de las comunicaciones, decir la finalidad, como os pongo ahí arriba, he estructurado el área de comunicaciones en función de la finalidad de cada comunicación. Y os cuento en muy breve cuál es el centro de interés de cada comunicación. Hago alguna pregunta para el ponente, que contestaréis en el momento en el que llegue vuestra comunicación para aclarar o para ayudar al debate de después. Y luego hay 5 preguntas para el debate, que son preguntas o afirmaciones que habéis puesto en vuestras comunicaciones y que creo que nos vienen muy bien para reflexionar y para hablar. Voy a llevar casi toda la mesa de comunicación casi toda la mesa de este área hacia el tema de la educación. Vamos a hablar de educación, por supuesto, con el soporte de videojuegos, etcétera. Pero vamos a intentar centrarnos en lo que es la educación, en los cambios metodológicos que tiene que haber, que en realidad es como ha terminado el debate del simposio que acabamos de terminar. Entonces me ha venido muy bien para retomar y que todo quede con un hilo conductor bastante coherente, ¿vale? He estructurado la mesa principalmente en estos 4 puntos. Hay una propuesta teórica que es muy interesante. Quiero daros las gracias también porque he aprendido muchísimo leyendo todas vuestras comunicaciones, me habéis abierto la mente y he podido pensar para poder llegar a haceros las preguntas que os voy a hacer. Otra de los aportes que habéis hecho son las experiencias prácticas, que hay bastantes, muy enriquecedoras todas, diseños de materiales, de evaluación y por último hay un par de investigaciones empíricas que también comentaremos. Con lo cual, como veis, es una mesa de comunicaciones súper completa y tenemos muchas cosas de las que hablar y de las que debatir. Empezamos con las propuestas teóricas. El título de la comunicación es de Marc Pallarès, que no está aquí porque estaba online y no está por aquí conectado, con lo cual voy a pasar de ella comentando. El título es Videojuegos y Educación, una combinación al servicio de la mediación entre los aprendizajes online. El centro de interés de esta comunicación es una propuesta teórica sobre la relación entre los jóvenes y los videojuegos. Os recomiendo que la leáis, que la tenéis en el espacio virtual, porque es realmente muy interesante. Es una postura teórica bastante simple, sin profundizar en conceptos a los que podríamos ir, pero que aclara muchas dudas y hace que todos podamos partir de una misma propuesta teórica. Por lo tanto, os animo a leerla. Es una pena que Marc no pueda acompañarnos para aclararnos algunas cosas, porque además la primera pregunta surge de una afirmación que se hace en la comunicación, pero seguro que entre todos vamos a darle respuesta. Pasamos a las experiencias prácticas. La primera de ellas es de Javier Vega, nuestro compañero de Chile, que lo tenemos aquí en el aula virtual. El título es Videojuegos al servicio de la educación, la experiencia del taller de videojuegos. El centro de interés de esta comunicación es nos presenta un taller de videojuegos en un centro educativo donde el alumnado de educación secundaria explora, revisa y comparte los videojuegos que ellos desean y que se relacionan directamente, según el análisis realizado con ellos, con los contenidos que están aprendiendo en su nivel educativo. Por lo tanto, son los propios alumnos
los que relacionan el videojuego con sus propios aprendizajes. En este sentido no está el docente guiando, sino que son ellos mismos los que relacionan los contenidos. Entonces, Javier, aquí te hago la primera pregunta a las comunicaciones, que sería si habéis registrado la adquisición de competencias, hablas en la comunicación de adquisición de competencias, y quería saber si lo habéis registrado, ya que no me quedaba claro en la comunicación, si nos podrías decir brevemente si habéis registrado esa adquisición de aprendizajes o de competencias en algún momento, o os habéis quedado en esa relación del alumnado, del juego, con los contenidos. Si nos puedes contestar, Javier. Tiene un poquito de retardo. Está hablando. Javier, abre el micrófono, si no, no podemos oírte. Sí. Oímos toda la sala. Sí. Mira, respecto sí hay un proceso, pero precisamente por eso me interesaba mucho hablar con María Jesús Esquivel, insisto, porque ellos presentan un proceso de registro que yo no empleé. Yo solamente trabajo sobre la evidencia y sobre el concepto de los mismos alumnos, pero no tengo una comparación de sincrónica, tengo una comparación simultánea respecto de lo que ellos van haciendo y van descubriendo. No tengo ese marco aún con el cual trabajar porque es una primera experiencia con alumnos, y por eso me interesaba mucho entrar en esta aula para que otros pudieran darnos alguna idea o alguna forma de poder registrarlo, entendiendo que generalmente trabajamos de taller en un establecimiento que nunca ha trabajado con videojuegos. Entonces, sí hay un primer registro, pero creo yo que es insuficiente para poder sacar alguna conclusión, y la que me interesaba mucho conectarme con lo que más acá. Vale, muy bien, Javier. Exactamente por eso planteaba yo esta pregunta, leer las comunicaciones, porque creo que una de las propuestas que podrían ayudar, tanto la de María Jesús y Estíbaliz, como la propuesta que hacen Esther y Lourdes, que los instrumentos de evaluación que entregan, creo que también podrían ayudarte a registrar el taller que planteas. De ahí quería partir de la reflexión y ya iremos conectando las ideas. Seguimos un poco, Javier, si te parece. Experiencias innovadoras en educación musical, musicogramas a través de videojuegos. Sonsoles Ramos, no sé si estás por aquí. Vale, muy bien. Sonsoles nos plantea objetivo principal o finalidad: aumentar la percepción musical del alumnado de primaria y su aprendizaje de la música clásica a través del musicograma de la Sinfonía de los Juguetes de Mozart, realizado con imágenes de videojuegos de Toy Story. Realmente Sonsoles nos plantea todo un proceso, primero de conocimientos previos de cuáles son los videojuegos que más atraen a los alumnos, y luego ella realiza esta experiencia práctica. Y yo te planteaba, Sonsoles, la pregunta, porque cuentes un poco más con tus palabras, que seguro que nos va a enriquecer, porque tu comunicación está llena de energía, se ve que te gusta mucho la propuesta y que la has disfrutado. ¿Cuál es la metodología desarrollada en la actividad concretamente? Que lo cuentes muy brevemente en 2 segundos para que los compañeros hagan la idea, porque creo que nos va a servir también para la reflexión. Sí, bueno, buenas tardes. En primer lugar, pues la primera toma de contacto con los alumnos para hacer una actividad atractiva, motivadora para ellos, fue pues hablar con ellos, dialogar con ellos, incluso les pasé una especie de cuestionario que lo he recogido en la comunicación para elegir sus personajes preferidos, sus videojuegos preferidos. Y bueno, teniendo en cuenta que como profesora de música, pues una de mis inquietudes principales, o de muchos profesores, siempre es cómo hacer que a estos niños o que nuestros alumnos disfruten, escuchen la música, pues utilicé esos personajes para hacer musicogramas que son como una partitura sin grafías convencionales, es decir, con imágenes del videojuego de Toy Story relacionándolo con la música. Cada personaje de Toy Story que lo saqué del videojuego está identificado con una sección de la música, es decir, la sección de cuerda con un personaje, la orquesta con otro, el cuco con otro. Al tiempo que mis alumnos escuchan la audición de la Sinfonía de los Juguetes, van siguiendo el musicograma como si
partitura. Esto me permite trabajar con todos mis alumnos independientemente del nivel que ellos tienen de música, de grafías convencionales, porque la realidad de las aulas es que tenemos una gran diversidad, tanto en primaria como es este proyecto, como actualmente en la universidad, que también imparto clase de música. Muy bien, muchas gracias. Luego entramos un poquito más en el tema, pero quería que os contara la propuesta, porque realmente es el simbolismo del alumno con un personaje y a través de lo que han trabajado, más que con el videojuego, con la representación del alumno hacia un personaje que le es conocido como motivación. Seguimos. Marta Martín, no sé si estás por aquí. Vale. Marta Martín nos presenta la creación de un videojuego educativo para trabajar los colores y la lengua inglesa en educación primaria. El centro de interés sería la creación de un videojuego educativo cuyo objetivo es trabajar los colores y el inglés. Este videojuego educativo está creado con el editor de juegos educativos eAdventure, que es de la Universidad Complutense de Madrid. Yo lo que te planteaba, porque tú planteas que el juego está creado y que está ya hecho, y la pregunta que te hacía también en 2 minutitos, con tal y como estamos haciendo la respuesta, ¿cuál sería el futuro de este videojuego? Porque lo has elaborado, realmente no has llegado a aplicarlo, si no me confundo. Entonces, ¿cuál es el futuro de este videojuego? Pues yo creo que era un principio de acercamiento a cómo usar esa herramienta para crear un videojuego. Lo que pasa es que, claro, yo no soy maestra, no puedo aplicarlo al aula, esa es una limitación que, como he puesto en el texto, tengo. Luego, además, en el futuro tengo que añadir los textos en inglés, y estoy buscando a alguien que tenga una pronunciación mucho mejor que yo, porque si pues, pongo mi pronunciación, pues no vamos a arreglar nada. Y no sé, y también probarlo pues eso, con los alumnos, mejorar eso y hacer un reporte para poder saber la actividad del alumno dentro del juego, porque como me pusieron ya estos días, tenía que valorar el error, cómo valorar el error y cómo si se podía saber o no se podía saber, y como ya contesté, pues bueno, sí que se puede decir al alumno que se está equivocando, pero que ánimo, que continúe con la tarea, pero eso todavía no está elaborado una evaluación para que el profesor lo tenga después para ver si el alumno ha tardado tanto, que sí, que lo permite el Adventure, si ha tardado tantos minutos, o se ha equivocado 3 veces o 4, pero todavía no, y en un futuro a ver si lo puedo ir desarrollando y puedo tener alumnos con los que probarlo también. Muy bien, gracias Marta. Me servía sobre todo la respuesta de Marta para empezar a pensar en algo que seguro que nos va a salir en el debate. Como veis, voy tocando varios puntos que luego retomaremos todos en el debate, ¿vale? Que es la necesidad de la interdisciplinariedad, lo hemos hablado muchas veces. Videojuegos y educación. Los desarrolladores por sí mismos solos quizás no pueden trabajar en educación, y los pedagogos solos tampoco podemos estar aportando nada en educación. Necesitamos esa interdisciplinariedad de los varios modelos que podemos tener en educación para realmente poder avanzar. Entonces, de aquí me venía muy bien la respuesta de Marta, que comentara algo más. La siguiente de las propuestas es de Natalia, Laura y Pilar, ya las hemos escuchado, estáis por ahí. Paso a paso, aprendiendo a resolver problemas con SimCity Creator. Ya nos han dado su propuesta, han empezado a hablar. El centro de interés de esta comunicación es un taller realizado en el aula del tercero de la ESO de diversificación curricular, y cuya finalidad principal son los procesos de resolución de problemas surgidos al construir elementos de una ciudad virtual creada con el videojuego. Luego, si queréis, nos comentáis algo más. Como está tan clara la comunicación... ¿Sí quieres decir algo? Vale. Si queréis comentar algo, lo comentamos luego si queréis en el debate, ¿vale? Sí, porque yo no tengo dudas al respecto, más que nada de si alguien quiere preguntar algo. Vale, por eso luego en el debate lo hacemos. Hay algunas comunicaciones de las que no os planteo preguntas ni nada, porque luego va a surgir, o directamente he sacado algo de vuestra comunicación para el debate, ¿vale? Seguimos. Marisa Elena Conde, que no está aquí, es una compañera de Argentina, tampoco ha estado en el aula virtual, nos plantea un videojuego histórico con Scratch. Su propuesta es una experiencia de aula con un proyecto interdisciplinario de programación de videojuegos en lenguaje Scratch, con alumnado de 13-14 años utilizando Moodle. También os invito a que leáis esta comunicación, porque también está llena de energía. Se ve que es una persona que lleva mucho tiempo trabajando y lo demuestra en cómo escribe y en la experiencia que plantea. También os invito a leerla. La siguiente, Josué Rodrigo Contreras, vale, está mal escrito. ¿Josué está bien? Sí. Vale. Josué nos presenta MD Educativo, herramienta metodológica para el Game Designer de experiencias educativas. El centro de interés es la metodología
de MDE, que sería Mecánica, Dinámica y Estética, se toma como referencia para proponer una nueva metodología para el diseño de videojuegos. También luego en el debate hablamos un poco más de esto, ¿vale? Entramos ya con el diseño de materiales. Tenemos la comunicación de Lourdes y de Esther, de la Universidad de Oviedo, que nos plantean instrumentos para la evaluación y análisis de videojuegos desde una perspectiva educativa. El centro de interés de la comunicación es la presentación de 3 instrumentos para determinar las potencialidades educativas de los videojuegos. El principal objetivo es valorar los videojuegos antes de su consumo por niños y adolescentes y facilita su integración curricular, así como su aprovechamiento didáctico. La pregunta que les planteo, aunque sé la respuesta, pero para que la compartáis con el resto, si se han aplicado los instrumentos en experiencias educativas reales. Si nos contáis un poco, también os va a servir para el debate seguro. Sí, los instrumentos se han aplicado en una investigación que se está llevando a cabo en diferentes colegios de educación primaria, en las que se utiliza un juego comercial y previamente a su incorporación dentro del aula, su incorporación dentro del aula se ha evaluado su videojuego utilizando estos instrumentos que presentamos en la comunicación. Vale, muy bien, muchas gracias. La siguiente propuesta es de Marta Martín, que está también por ahí. Videojuego y competencia del conocimiento y la interacción con el mundo físico. Algunos ejemplos de videojuegos disponibles en Internet. Más que una propuesta de evaluación, es una propuesta de videojuegos que pueden aportar algo. Es un listado de videojuegos para la etapa de primaria, que tiene principalmente parte de 3 principios listado, que serían que contribuyan al desarrollo de la competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico, que además contribuyan al desarrollo de otras competencias y que estén disponibles en Internet, y además que sean gratuitos. Ella parte de esas 4 premisas para hacer una especie de listado de videojuegos. Y yo te planteaba, Marta, si nos podías decir si se han puesto en práctica los videojuegos escritos, o nuevamente me vas a contestar que no, porque no eres maestra, pero si nos puedes contestar. Bueno, a ver, yo estos juegos no son míos realmente, son de varias empresas, entonces estas empresas sí que lo están probando con alumnos y con otras personas para ver si funciona. Por ejemplo, de los 4 que hablo, el último, que se llama Comete 5, ese lo estaban probando con niños y con niñas para ver si funcionaba, pero yo cuando le he escrito en el texto todavía lo estaban probando, entonces todavía no está disponible, entonces tampoco puedo yo hacerlo. Pero bueno, esos juegos han sido antes probados porque los que he presentado son todos educativos, a fin de cuentas, entonces todos antes han pasado una prueba por niños y niñas en los colegios. Muy bien, vale, gracias, Marta. Y terminamos con las investigaciones empíricas. El título de una de las comunicaciones es Estudio comparativo sobre el uso de videojuegos entre el alumnado de primaria de zonas rurales y urbanas. Los autores son Estíbaliz, María Jesús y Sixto Cubo, que los tenéis aquí presentes en el aula virtual. El centro de interés de esta comunicación, más bien os planteo los objetivos de la investigación, es conocer si el tiempo de dedicación a los videojuegos depende de la edad, determinar si el entorno condiciona el número de horas que dedican a los videojuegos y analizar la interacción entre el ciclo y el lugar de residencia en relación al tiempo que dedica el alumnado a los videojuegos. No os planteo ninguna pregunta y contestáis ahora si queréis a la primera pregunta de debate, que creo que os va a servir para poder contestar con varias cosas que habéis aportado con vuestra comunicación. También os invito a leerla porque es un estudio muy claro, empírico, muy bien trabajado, donde vais a ver realmente el estudio y las conclusiones que ellos extraen. Y por último, tenemos Juan Francisco Jiménez, no sé si estás por aquí, no lo tenemos. Plantea Historia de videojuegos, el impacto de los nuevos medios de ocio sobre el conocimiento del pasado medieval. El centro de interés de esta comunicación es la repercusión de los videojuegos y de la imagen que proyectan sobre la historia medieval en varios ámbitos del presente, medios de comunicación, internet, educación, etc. Yo le planteaba si se habían conseguido todos los objetivos que se habían propuesto en la investigación. Nos quedaremos con la duda de saberlo. Entramos ahora sí, ya que no tenemos mucho tiempo, nos queda media hora. Os voy a leer las 5 preguntas que os voy a plantear y cada uno contestáis como queréis. Si alguien quiere contestar a la primera, a la segunda, a la quinta, lo que queráis. Sería estupendo tener 2 horas para debatir pregunta a pregunta, pero
pero no lo tenemos, con lo cual os planteo las 5 preguntas y vais contestando y conectando las preguntas con vuestras propias experiencias, que realmente creo que es lo que nos puede enriquecer. La primera pregunta, que es más bien una reflexión que se da sobre todo en la comunicación que os he dicho, la primera, la propuesta teórica, dice que hay 2 ventajas del uso de videojuegos en educación. Por un lado, que tienen atributos y técnicas que ayudan a comprender mejor y más rápidamente materiales y procesos complejos, y por el otro, que aumentan el compromiso por la motivación hacia los aprendizajes. Entonces, la pregunta que os planteaba era si es solo eso o es algo más. Hace una afirmación así de severa, entonces, que nos planteáramos si realmente era eso lo que aportan los videojuegos en educación o es algo más. A seleccionar, y otros planteáis el hecho de que el maestro sea desarrollador. Entonces, pensar en esa pregunta y pensar que es mejor, que es peor, las 2 cosas, ninguna, ¿qué pensáis? Son 6, perdón. La quinta pregunta es, ¿qué rol debería desarrollar el profesorado? Venimos hablando mucho de los diferentes roles que tendría que tener el profesorado, entonces yo planteo si debería ser un guía, si debería ser un apoyo, si debería ser un curator, que está de moda ahora el concepto, un DJ, que dice Manuel Area, que el profesor debería ser un DJ. Entonces, bueno, plantearnos cuál es la estrategia del profesorado con todos estos nuevos escenarios que se plantean, cómo debería ser el profesorado. Y la sexta es que debe utilizar los instrumentos que elaboremos. Nosotros en educación elaboramos instrumentos como los que nos pueden plantear Lourdes y Esther, instrumentos de evaluación. ¿Quién debe utilizarlo? ¿Debe ser solo de las escuelas? ¿Debemos llevar estos instrumentos hacia las familias para que ellos también puedan utilizarlos y seleccionar los videojuegos? Y por último, que sería casi una reflexión final, pero también para que vayamos contestando, es si los videojuegos mejoran la educación o la educación mejora los videojuegos. Sería la reflexión final con la que podríamos terminar. Yo he acabado con mi parte, os toca a vosotros hablar, os toca discutir, os toca que entre todos vayamos dando respuestas a estas preguntas. Si queréis le damos un orden, intentamos darle respuesta a la primera, pero estoy segura que en la respuesta de la primera van a ir saliendo respuestas a la siguiente, por eso os las he leído todas de primera. Entonces, si queréis, porque sí, porque lo digo yo, le vamos a dar la palabra a María Jesús Estíbaliz y a Sixto, que los tenemos aquí en el aula virtual, para que se sientan que están aquí más cerquita y más con nosotros. Le damos la palabra y luego se la damos a Javier, que nos ha levantado la mano además, que ha cumplido con las órdenes que se le habían dado. Entonces, si queréis, le damos la palabra a Sixto, María Jesús Estíbaliz, no sé quién querrá hablar de los 3, y luego ya le damos la palabra a Javier y luego ya empezamos nosotros a debatir. ¿Os parece? Vale, pues María Jesús Estíbaliz o Sixto. Buenas tardes y un agradecimiento al Congreso por aceptar nuestra comunicación y también por desarrollar la reflexión para la interesante como hemos presentado al Congreso en realidad un poco como objetivo estudiar cuáles son los próximos Espera, Sixto, porque no te están escuchando en la sala. Sixto, espera un segundo. ¿Me dais un micro de los portátiles? A ver, ahora. ¿Qué tal ahora? ¿El audio? ¿Bien? ¿Mejor? Sí, vale, Sixto, dale. ¿Qué tal? Bien. Bien, Sixto, sigue. Sí, decía que la investigación que hemos presentado debe ser considerada como un ensayo piloto, como una primera toma de contacto, como una primera experiencia para evaluar los jóvenes, los jóvenes, los chicos y las chicas en primaria
en contextos urbanos y en contextos rurales. Y decía que uno de los aspectos distintivos de la investigación que se ha presentado es chicos, chicas, ¿no? De ambientes urbanos y 447 de ambientes rurales. Y bueno, ya comento que nuestro objetivo era eso, era evaluar de qué manera se desempeñaban, cuáles eran los comportamientos que se desarrollaban y si había diferencias entre estos en función de su objetivo y en función también del contexto en el que se ha ingerido. María Jesús Estivali, ¿queréis aportar algo? María Jesús, ¿alguna cosa que añadir? Sí, bueno, en principio la ha hecho bastante claro esto. Y bueno, realmente con respecto a la pregunta o lo que has planteado, además de los dos atributos, las dos ventajas que se comenta que tiene diseño con el caso, está en otro de lo que tiene la diferencia que se puede tener como se puede aportar algo a nivel social, ¿no? Los estudiantes perciben los videojuegos como algo para compartir con otras personas, es decir, quizá no para jugar tanto ya ellos solos, sino que puede ser un componente que podemos introducir en las escuelas, en el aula, para que se fomente el trabajo en equipo dentro de lo que son los grupos clases. Entonces creo que eso es un aspecto que no se revisa, es una ventaja más que se puede resaltar de los juegos de educación. Vale, gracias María Jesús. Estíbaliz, ¿quieres aportar algo? Vale, Javier, que había levantado la mano. Silencio que te... Sí, ¿me escuchan, verdad? Sí, perfectamente, Javier. ¿Aló? ¿Rocío? Sí. Ok. Dos cosas. Uno, a la presentación que hace el texto, me llamó la atención que siendo un estudio tan masivo, el alza de tromba que arroja el instrumento fuera tan bajo. Y precisamente las desviaciones de la aplicación del instrumento, un P05, favor y contra, era bastante inestable. ¿Por qué lo comento? Si bien es un detalle estadístico, las conclusiones que sacan en la hipótesis 2 y la hipótesis 3 son como nulas o rechazadas. Y me da la sensación que un número tan alto de chiquillos con los cuales se trabajó podría utilizar un instrumento un poco más fino y haber sacado conclusiones un poco más provechosas. A mí me gustó mucho el estudio que ustedes hicieron, la hipótesis con la que trabajaron, quizás se podría haber aprovechado mejor. Eso solo desde el punto de vista estadístico. Sería interesante compartir un poco más tarde, quizás. Ahora, respecto de la pregunta 2, ¿acaso los videojuegos necesitan llevar distintivos educativos? Yo soy profesor, pero no soy especialista en videojuegos, ni en informática, ni nada de eso. Sin embargo, creo, como profesor, que todo y eso nos lleva a uno de los últimos juegos, o que los videojuegos transforman los... Yo creo que todo esto es lenguaje. Y el lenguaje que se emplee, ya sea informático, ya sea cibernético, ya sea virtual, presencial, ya sea corporal, ya sea a través de los videojuegos, es un lenguaje que va creando mundo. Y como todo lo que crea el mundo, y la educación es parte de la transformación de este mundo, los videojuegos y la educación se llevan muy bien. Son formas de conversar. Entonces no creo que tengan que llevar distintivos educativos. Y sí creo que sean videojuegos o cualquier otro elemento pueden ser un gran aporte. Muy bien, Javier, muchas gracias. Sisto, si te parece, contestas a Javier en los foros de la comunicación para poder crear el debate acerca de las preguntas, ya que es una cosa tan concreta de las comunicaciones, y para poder hacer el debate. ¿Os parece? Vale,
Voy a abrir el debate en la sala, espero que podáis seguirlo y para cualquier cosa ya sabéis que podéis levantar la mano y os damos la palabra en cualquier momento. ¿Quién quiere romper el hilo? Bueno, pues seguimos un poco el orden que nos has fijado respecto a la primera y la segunda pregunta. Creo que la podemos responder casi a la par. Consideramos efectivamente que los videojuegos aportan algo más, aportan la adquisición de determinadas competencias y habilidades. De ahí también, enlazando con la segunda de las preguntas, no es necesario que tengan la etiqueta de educativo para poder ofrecer esas potencialidades que estábamos antes comentando. De ahí, y ahora el enlazo con la comunicación nuestra, es importante previamente valorar esas habilidades y esas competencias que pueden sacarse de esos videojuegos, sean educativos o no, a través de diferentes herramientas. Y recomendamos la nuestra, ya que estamos. Vamos a comprarla. Es un poco para responder esas dos preguntas. ¿Quieres que se haga con las otras? O? Sí, como tú quieras. Vamos la dinámica que nos surja. Tampoco quiero yo... ¿Me embalo? Sí, embálate. Todo para allá. Hombre, tampoco entendería ahora porque es lo que nos queda casi. Vale. Bueno, no me acuerdo cuál era la tercera de las preguntas, pero yo tenía la respuesta que era no, depende del contenido. Abajo creo que tenía... Sí, voy a ir. El recurso... Sí, ya puedo. No, efectivamente, el hecho de utilizar un videojuego simplemente porque sea videojuego no implica una mejora en esos procesos de enseñanza. Efectivamente, depende del contenido que se desarrolla. En cuanto al rol del profesor, las dos cosas tanto para la producción puede desarrollar esos propios materiales, cuando los existentes no se ajustan a los contenidos o a las competencias que él quiere desarrollar o ella dentro del aula. Si existen, previamente es necesaria esa evaluación y nuevamente vuelvo a recomendar nuestros instrumentos. En cuanto a la última de las preguntas, la sexta, ¿por qué deben ser utilizados? Por supuesto, por los docentes. Sería interesante que también fuesen utilizados por las familias, teniendo en cuenta que los videojuegos son una parte importante del tiempo de ocio de los niños, que lo desarrollan fuera del ámbito escolar. Pero eso sería más un ideal, siendo prácticos, es más un ideal que de lo que realmente se desarrolla en el día a día. Teniendo en cuenta que muchos de los padres compran videojuegos a sus niños sin ni siquiera respetar el código PEGI. Ya no les vamos a pedir que lleven a cabo o que apliquen instrumentos como los que presentamos en la comunicación. Muy bien, muchas gracias, Lourdes. Hola, gracias. Bueno, respondiendo al mismo orden de preguntas, yo creo que los videojuegos sí aportan algo más. Aportan una nueva experiencia. Yo creo que uno de los problemas que tenemos es cuando diferenciamos al videojuego, le ponemos lo educativo, o al educativo le ponemos la diversión. Yo creo que se genera una nueva experiencia con ambos elementos, y si no pensamos en función de generar esa nueva experiencia, nos quedamos en un videojuego que enseña pero no divierte, o en algo que es divertido pero no enseña. Entonces yo creo que ese es un planteamiento que también tengo en la comunicación. Yo creo que los videojuegos que enseñan no requieren llevar la etiqueta educativa. Yo he aprendido mucho de juegos que no son educativos, son sangrientos, tienen balas, y he aprendido mucho. Platicaba con alguien hace rato de Assassin's Creed 3 que ha aprendido mucho de Italia y de arquitectura sin haber visto la palabra educación jamás. La respuesta, preguntas 3 y 4, yo las contesto juntas. Yo creo que el rol que debe tomar un profesor es la de game designer. Lo que comentaba hace un momento,
el alumno que más aprendió fue el que diseñó un videojuego. Entonces esa es la función del profesor, creo, que debe de estar esperando experiencias en sus alumnos. Esas experiencias deben saber, bueno, vamos a generar competencia entre los alumnos, entonces quiero generar que los alumnos compitan, entonces mi estrategia es generar o proponer tal mecánica. Entonces yo creo que esa es la función que deben tener los profesores. Yo también doy clases, entonces todos los días estoy dándome cuenta que yo tenía mecánicas que no funcionaron. Lo que yo creía que iba a ser bien divertido, llego al salón de clases y los alumnos me ven con cara de ¿eso qué? Entonces bueno, no funciona, hay que aplicarlo de nuevo, y esa es la tarea que tenemos todos los días quienes hacemos videojuegos educativos, estar probando, balanceando las reglas. Y finalmente la pregunta 6, ¿quién debe utilizar los videojuegos? Yo creo que no podemos enseñar algo que no conocemos. Entonces los profesores no van a poder enseñar a los alumnos con videojuegos si no los usan, si no saben el momento que más les divierte, que es fundamental para un bien designer, saber en qué momento es que el jugador está más involucrado, y es solamente en ese momento que podemos saber que tenemos la atención del jugador para explicarle lo que queramos. Si estamos en un juego de acción antes de la escena climática, hay escenas larguísimas que los jugadores, es más, hay hasta bromas de eso, sacan sus palomitas, se ponen a ver esa parte más emocionante. Entonces ahí lo que les digamos, si les decimos una flecha, se la van a memorizar. Entonces, pero el profesor, si nunca ha jugado, jamás podrá llegar a entender esas cosas, ¿no? Entonces los alumnos nos llevan mucha ventaja, ellos tienen toda la tarde para jugar y los profesores no. Entonces tenemos que aprovechar los pocos momentos que tengamos como estos para tratar de actualizarnos y pues ver qué están jugando ellos para entenderlos, ¿no? Y poder hacer algo que les divierta. Muy bien, muchas gracias. Por allí teníais una pregunta. Bueno, para comenzar quería decir algo breve en relación a la primera pregunta. Estoy de acuerdo con lo que han dicho previamente, o sea que nada más intentar complementar. Creo que no es solo eso, y que en base a lo que hemos hecho dentro del grupo me parece que ese algo más viene dado por las características de los juegos. Hay un montón de juegos, cada uno nos aporta cosas distintas, y la relación entre lo que cada juego nos puede proponer y cómo el profesor lo puede usar en clase es lo que justamente da espacio a ese algo más. O sea, y en ese sentido creo que también podemos hablar de el rol de los profes aquí. Es muy importante y creo que todos hemos coincidido en eso, en que tienen que conocer qué es lo que nos aportan estos recursos. Y en ese sentido creo que la comunicación nuestra es la única, por lo menos desde lo que he podido ver, que usa un videojuego que no es educativo, que es comercial. Y en esa línea quiero destacarlo porque justamente me parece que no es solo quedarnos en los que son educativos. Hay un montón de videojuegos y eso es un poco lo que buscamos hacer desde el grupo, conectar con los videojuegos que de hecho ellos usan en otros contextos, que son de ocio y no tienen nada que ver con lo educativo, y traer eso al aula. Y me parece que eso es algo en donde tenemos que seguir trabajando, porque nos estamos quedando en que es lo educativo y el contexto educativo y seguir en la misma línea, y no vemos que hay un montón de otras cosas que podemos aportar si salimos del espacio escolar y vemos qué es lo que está pasando fuera. Y en relación a eso también quisiera comentar un poco, bueno, obviamente entonces en ese sentido pienso que no hace falta que sean educativos. Y vuelvo un poquito a la primera pregunta en cuanto a lo de los procesos y tal. Sí creo que eso es muy importante, que sí que los videojuegos nos permiten trabajar procesos, y un poco eso es lo que presentamos en la comunicación. Nos interesamos en cómo pueden resolver problemas, pero hay un montón de otros procesos que se están dando lugar y que sería interesante poder trabajar en ello. Así que bueno, más que nada quería aportar eso en relación a las preguntas. Bueno, yo respecto a todo esto que se está hablando sí que quería destacar el rol del profesorado. Yo por mi experiencia he tenido la gran suerte de poder aplicar mi proyecto en niños, en primaria, y posteriormente, pues bueno, yo compaginaba mi labor docente como maestra con la de la universidad. Actualmente ya trabajo únicamente en la universidad. Y bueno, sí que quiero recalcar, que lo hablamos aquí un rato en el café, el papel tan importante que tiene el profesor en el futuro, porque cuando hablamos qué pasa con la educación, los videojuegos bien, son un recurso, como todo recurso no es bueno ni malo, sino que es el docente el que le tiene que dar el rol, el bueno, el papel correcto, pero los que tenemos en nuestras manos
a los futuros maestros que van a estar con nuestros niños o con los hijos, somos los que tenemos especial responsabilidad en cambiar esta educación o en intentar por lo menos mejorarla. Entonces, yo sé que quiero transmitir esa iniciativa de innovar, invitar a todos a innovar, porque bueno, te puedes equivocar, pero es que si no innovas nunca vas a mejorar, por mucho que creas que lo que estás haciendo está muy bien. Entonces hay que innovar para probar, y yo lo he hecho con los niños y ahora lo estoy, de alguna manera trato de inculcarlo día a día con mis alumnos en la universidad. Les llevo actividades que he hecho con mis niños, pero también hacer cosas nuevas con ellos para que el día de mañana lo transmitan. Porque antes se comentaba si enseñábamos como nos habían enseñado a nosotros. Yo no enseño música como a mí me enseñaron música. Mi área es cierto que va evolucionando, nos llaman la María, pero va evolucionando, pero también vamos innovando. Entonces yo no puedo enseñar hoy en día como a mí me enseñaron. Muchas gracias. ¿Quién más quiere contestar a la pregunta? ¿Algo que queráis comentar de vuestras aportaciones? Luego no salgáis por la puerta y como a discutir, ¿eh? Si queréis, nos centramos en esta reflexión final. ¿Los videojuegos mejoran la educación o la educación mejora los videojuegos? Solo los educadores podemos enseñar a través de videojuegos. Necesitamos esa interdisciplinariedad que hablábamos antes. Sí, gracias. Yo creo que una de las grandes diferencias de los videojuegos y la educación es que los videojuegos no se hicieron para educar, sin embargo aprendemos muchas cosas mientras estamos jugando. Entonces, bajo esa premisa es que podemos explotarlos más. Yo creo que no creo que podamos, esta respuesta pueda ser sí o no, o los videojuegos mejoran o no mejoran. Yo creo que más bien los videojuegos, la educación puede utilizar mucho de los videojuegos, porque finalmente un videojuego no se hizo para enseñar. Es más, si el objetivo del videojuego es aprender tal cosa, en el momento lo vamos a rechazar, lo va a rechazar el niño. Sin embargo, aprendemos para empezar los mandos y de forma inconsciente estamos aprendiendo todo el tiempo. Yo creo que más bien es la reflexión tendría que ser en qué apoya cada uno. Muy bien. Por aquí tenéis Muchas gracias. Pues completamente de acuerdo. Decir que la labor del docente sí que es fundamental en todo este proceso. Lo va a ser en el futuro y lo es en el presente y lo es en el pasado. Ahora me venía a la memoria, por ejemplo, cuando FX presentó el Imperio Civitas, que es un videojuego comercial de bastante éxito que enseña cómo se organizan las civilizaciones romanas, y da esa oportunidad. Se presentó incluso en el Parlamento de Bruselas hace ya muchos años, y junto a ese hecho de ese impacto que un videojuego extraordinariamente hecho por FX Interactive, y sin embargo se remarcaba la importancia que tenía el docente en la labor de seguimiento, de poner el foco en los asuntos importantes y recordar sencillamente que esta actividad del videojuego muy importante, pero era sencillamente complementaria a la labor docente que naturalmente pues hacemos día a día y hacemos lo que podemos. Sobre el ensayo de error, también no puedo estar más completamente, porque la verdad es que nosotros vamos innovando educativamente como buenamente podemos, y precisamente uno de los temas que hablaré un poco mañana son las experiencias de gamificación en el aula. Y efectivamente en esas reglas, que como decía muy bien Pilar Lacara, son fundamentales, y es ahí donde se nos va la mayor parte del esfuerzo, y junto con las reglas van que los alumnos, que también evolucionan e innovan educativamente fenomenal, se las saben todas y si no las encuentran. Así que el profesor tiene también una parte complementaria de árbitro y de trabajador importante de cara al futuro. Y por último había una última pregunta que no recuerdo cuál era. Es decir, ¿quién debe utilizar los instrumentos? Pues una de las buenas cosas que tiene toda la tecnología en las aulas es que tiene un efecto multiplicador que es sorprendente. Una de las experiencias que hemos tenido sobre un juego llevado en un aula y que ahora con técnicas de gamificación pues lo hemos puesto online para que los chicos pudiesen en un principio poder jugar con teléfonos móviles, con tablets y puntuando en el aula. De repente,
pues ha habido que replicarlo en una universidad de Brasil, y la verdad que va y muy bien, ¿no? Muy contento porque tiene un éxito. Y ese efecto multiplicador que lo tienen en el aula, y es un juego sencillo, que ya veremos que es basado en si colaborar o no colaborar, ¿no? Es formación en competencias, que también es un tema interesante, pero que tiene efecto multiplicador y de contagio que es grato, es decir, es un buen futuro el que nos espera vivir. Sí, por ahí. Es que yo me quedo pensando en esa pregunta, la última de todas, porque yo soy profesora de diseñadores de videojuegos y yo vengo del mundo de la educación artística, y doy clase a futuros diseñadores de videojuegos. Y justo lo que yo trato de hacer es lo segundo, que es darles claves educativas para mejorar sus videojuegos. Pero ya no tanto en el aprendizaje, sino que ellos se responsabilicen como educadores, porque es que son educadores y están educando a millones de niños y de adultos en todo el mundo, ¿no? Y en ese, me parece, ¿no?, que es una buena pregunta, porque normalmente siempre pensamos, ay, los videojuegos pueden cambiar la educación, ¿no? Pero nosotros como educadores tenemos mucho que decir y mucho que exigir al mundo del diseño de videojuegos. Entonces, bueno, eso es de lo que va mi comunicación mañana por la mañana, la de 9:30, la publicitaria. Por aquí. Pilar y Graciela, ¿vale? Yo solo quería decir dos cosas muy breves. Yo desde luego creo que el papel del profesor es fundamental, aunque pienso que lo ideal sería que fueran los alumnos los que, tomando modelo de lo que hace el profesor, fueran capaces de enseñarse unos a otros. O sea, para que todo fuera más democrático y la escuela fuera distinta, ¿no? Y luego la segunda idea, yo sé, bueno, la verdad que a mí me encanta vivir en el mundo digital y paso casi todo el rato que no estoy durmiendo, estoy con la tablet o con lo que sea, ¿no? Pero recientemente he descubierto que a lo mejor los juegos que no son digitales ayudan mucho. Y me acuerdo siempre de una persona que, bueno, es Carmen Buici, una socióloga colega de la UNED, que ella me decía, Pilar, investigar, trabajar, todo es divertirse. Entonces, yo creo que con videojuegos, con la voz, con cartulinas, lo importante es que la gente tengamos una motivación intrínseca a divertirnos con lo que estamos haciendo. Y en ese sentido, pues el juego está en la esencia. Y bueno, solamente esto, y muchísimas gracias, me ha encantado la presentación. Gracias. Bueno, con la pregunta de los videojuegos mejora la educación, o la educación mejora los videojuegos, me parece como que es un dilema que no se puede resolver. Un aporte que se me ocurre que no podemos dejar de ofrecer es que desde las investigaciones, desde neurociencia y psicopedagógicas, ha quedado demostrado que se piensa de otra manera. Para resolver un juego que permanentemente está ofreciendo problemáticas, situaciones a veces hasta contradictorias, alternativas, estratégicas, tengo que utilizar un pensamiento que es distinto, no digo ni mejor ni peor, pero distinto al pensamiento lineal, racional. Lo pasional entra mucho, el disfrute, los temores, las alegrías de poder obtener un resultado. De modo tal que yo creo que llegamos a un momento en que no podemos cuestionarnos si están afuera o no, porque ya están dentro de la cabeza de nuestros niños. Y de nosotros también, porque como adultos jugamos. Entonces, me parece que sacar a la luz los aportes que ya ahora la neurociencia está certificando, da respuesta a muchas de las quejas de, bueno, que los niños no leen, han dejado de leer y cuántas otras cosas que no son verdad. Lo que sí tenemos que validar que son procesos distintos a lo que se daba cuando no existía esta posibilidad de inmersión
en narrativa compleja. Me parece que es el aporte que faltaba. Vamos a darle la palabra, si queréis, a Javier, que está por aquí con la mano levantada. ¿Me dejáis el micro, por favor? Y escuchamos a Javier, nos hago yo una recopilación de todo y nos vamos a conocer Cáceres con Mónico. Javier, cuando quieras. Solamente un aporte también de lo que comentó una colega hace algunos minutos, que efectivamente los videojuegos, comentaba ella esta relación, tienen un efecto motivador. Yo creo que los videojuegos son llamativos para los alumnos, por lo menos en el contexto chileno. Desconozco en otro contexto donde hay mayor empresa en videojuegos, pero el desafío es mantener la atención luego de la novedad, y uno de los problemas que tenemos nosotros, los alumnos rápidamente se desencantan con este sistema multipantalla de videojuegos que menciona ayer, rápidamente se desencantan, y mantener la atención por si quedó una novedad es un problema. Luego tenemos un problema didáctico doble, por dar un nombre. Por un lado, saber integrar videojuegos, y por otro lado, saber mantener la atención gracias a la novedad que significa el videojuego. Creo que es un aporte, creo que no es un elemento que le llama la atención en sí. Si es novedoso, trabajar más tener interés más allá de la simple novedad. Vale, Javier, muchas gracias. Bueno, daros las gracias a los que estáis en el virtual por haber estado ahí y estar escuchando. No sé si nos habréis escuchado bien o todo lo bien que quisiéramos. Daros las gracias. Daros las gracias a todos. Como he empezado mi presentación, mi reflexión, como lo queráis llamar, sobre todo yo he aprendido mucho de vosotros, con lo cual daros las gracias. Decirle a Pilar que no está sola, que yo creo que cada vez que hacemos un aporte en esto, todo lo que queremos es cambiar el mundo y mejorar la educación, y de verdad creo que sí, que todos estamos en esta línea. Lo que tenemos es que sentarnos a hablar como estamos haciendo hoy aquí y conectar las ideas. Nosotros hablamos mucho con Graciela, siempre hablamos de conectarnos, de conectar las ideas, de conectar, y creo que bueno, que es lo que vamos a hacer aquí estos días. Así que no te sientas sola, estamos todos aquí para eso, y de verdad daros las gracias por vuestras aportaciones. Nos seguimos viendo esto todos estos días. Gracias.